Muchas bendiciones. Saludos a todos los que están aquí y a los que ven la transmisión. Como saben, yo soy Uciel Paredes. Yo les vengo a exponer de Jeremías capítulo 30, 31, 32 y 33. Pero antes de eso, quiero hacer como un recuento desde Adán hasta Jeremías para que podamos entender cómo fue que se llegó ahí. No se preocupen, no voy a tardar mucho. En el principio sabemos que Dios creó al hombre, creó a la mujer a su imagen. Ellos desobedecieron a Dios, pecaron, la maldad y la muerte entró al mundo. Fueron echados del huerto. Entonces, tienen a Caín y Abel. Las generaciones de Caín corrompen y llenan de más maldad del mundo. Y entonces Dios elige a Noé de la generación del otro hijo que tuvo Adán y Eva, y halló gracia delante de los ojos de Dios, y él y su familia fueron salvados del diluvio que vino sobre la tierra. Entonces Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé maldijo a Cam por, eh, por ver su desnudez, pero bendijo a Sem y a Jafet. Dios dijo que el Señor Jehová sería el Dios de Sem. Veo más adelante las generaciones de Sem después de la torre de Babel, pero más adelante de las generaciones de Sem vemos a Abraham, cuando él empezó todo. Él no es un personaje bíblico más, él es el padre de la fe. Y en Gálatas dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y si estamos en el Mesías, que es la traducción de Cristo, somos linaje de Abraham. El linaje de Abraham en la Biblia es identificado como Israel. Entonces, en la Biblia todo el tiempo cuando hablan de Abraham, dicen nuestro padre Abraham. Entonces, con él Dios hizo pacto diciendo, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Entonces, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, sabemos la historia de José, que fue a Egipto, y para no hacer el cuento muy largo, que ya lo sabemos, todos se fueron a vivir para Egipto, pero después se levantó otro rey y los esclavizó. Ya eran 70 personas cuando entraron con José, y se multiplicaron mucho, se multiplicaron grandemente para hacer la nación de Israel. Entonces, después de ahí, sabemos que Dios envió a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Los llevó al Sinaí, y allí Dios hizo un pacto con todos nosotros, no decir todo el pueblo, porque en Deuteronomio, lo voy a buscar, dice, bueno, básicamente dice, no con nuestros padres hizo Dios pacto en Deuteronomio, sino con todos nosotros los que estamos vivos hoy. Entonces, fue como, para entenderlo mejor, como que una boda, como que Dios se iba a casar con Israel. Entonces, y todos sabemos que descendió Dios sobre el monte Sinaí, el monte se cubrió de humo, de fuego, y Dios habló con su propia boca los 10 mandamientos, las condiciones del pacto. Pero ¿qué significa pacto? Pacto significa en hebreo es brit, que significa convenir, hacer alianza. O sea, es como básicamente una alianza. Por eso ve en otras traducciones la que ponen en vez del arca del pacto el arca de la alianza. Entonces, Dios habló en hebreo y dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, de casa de servidumbre. Egipto es la representación de cuando estábamos en el mundo, en el pecado, porque Yeshua dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. De ahí nos sacó Dios, para ser nuestro Dios y servirle. Entonces, una cosa le voy a decir,
no le tenga más aversión o rechazo a lo hebreo, porque el hebreo es el idioma de Dios. Como dice la apóstol Carmen, bendita sea su memoria y su legado, dice que Dios les dio una revelación, le habló: yo soy la danza, yo soy hebreo. ¿En qué palabras habló Dios cuando creó el mundo? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje dijo Dios los mandamientos? Dice que su voz se escuchaba como trueno, como chofar. ¿Ha escuchado el sonido del chofar? Dice que eso se escuchaba en extremo, en el Sinaí, y la gente tuvo miedo. Y le dijo: no, habla tú con Dios porque si no moriremos. Entonces, en ese momento, Dios hizo el pacto con Moisés, con el pueblo de Israel. Y voy a buscar en Éxodo 24. Esto será importante más adelante, ya verá por qué. Éxodo 24. Ajá. Esto también lo leyó Rosner, el hermano Rosner ayer. Dice... Ajá. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto. Eso fue después de que Dios dijo sus mandamientos. Dice: y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Ahí fue como cuando se consumó el pacto. Lamentablemente, después de eso, los hijos de Israel, Moisés fue a la montaña a recibir los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Pero durante eso el pueblo de Israel se corrompió y adoraban al becerro de oro. Pero ¿por qué un becerro? Bueno, pensaban que Dios era un becerro. Así como muchas veces nosotros pensamos que Dios es un anciano y nos hacemos imágenes de Dios en nuestro corazón. Resulta que ellos venían de Egipto y tenían ese pensamiento en su corazón. Por eso no fue que descaradamente dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. Le dijeron eso porque pensaban que ese era Dios. Entonces, la Biblia cuenta, expresa, que Moisés bajó bravo del monte y quebró las tablas que Dios le dio, que las escribió con su propia mano. Y en interpretación de lo que habían hecho, invalidaron, quebrantaron el pacto. Y como era una pena de sangre, Dios merecían morir. Pero Dios tuvo misericordia a causa de la intercesión de Moisés. Luego, para ir ya a donde estábamos en Jeremías, después de eso, debido a la incredulidad, pasan 40 años en el desierto. Pero después, cuando terminan los 40 años, Dios elige a Josué, Moisés muere, los lleva. Dios hace que derroten y expulsen 7 naciones que habitaban la tierra prometida. Se establecen ahí. Después de morir Josué, vemos en el libro de Jueces un patrón muy repetido, que los hijos de Israel se van tras los dioses. Dios los castiga, dejando que los opriman las naciones. Los hijos de Israel claman a Dios y Dios le envía un juez, un libertador, que los libere de esas naciones. Y se repite una y otra vez. El último juez y profeta fue Samuel. Después de eso, los hijos de Israel pidieron un rey, y eso les molestó al Señor. Entonces les puso a Saúl. Estuvieron bajo Saúl 40 años, pero Saúl le falló a Dios. Y entonces Dios eligió a David. Muy atento a esto, porque David también va a ser muy, muy importante en el resto de la enseñanza. Mire, por la gracia de Dios y por su misericordia y por sus méritos es que me encuentro aquí. Él es el que me ha enseñado. No es que me puse a estudiar que si teología, que si lo sé qué más. Mira, la teología no es la única forma de estudiar la Biblia, porque la teología nació en Grecia, se originó en Grecia, con conceptos paganos que cristianizaron. Bueno, para seguir, después de David vino su hijo Salomón. Salomón construyó el primer templo a Dios. Pero ¿qué pasó ahí? Vamos a buscar Primera de Reyes 11.
Primera de Reyes 11:11 dice: y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto, mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo daré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces, él estaba diciendo que por desobedecer a Dios, eran, ¿cuántos de tribus? 12. Le dijo que le iba a arrancar las tribus. Y tal como dijo el Señor, vemos en Segunda de Reyes 12, ya no lo ponga todavía a poner, dice, bueno, no lo voy a poner. Lo que pasó en Reyes 12 fue que cuando Robán sucedió a Salomón, las cosas que dijo hicieron que la ira del pueblo se encendiera y se rebelaron contra Roboam. 10 tribus se establecieron en el norte de Jerusalén y pusieron como su capital Samaria y escogieron su rey, que fue Jeroboam. Vamos a ver cuando aconteció la división. Ajá, ¿se ve ahí? ¿Aparece la transmisión? Bueno, ahí podemos ver un esquema, como un mapa, cortesía del canal Sabe Más. Dios bendiga al maestro Iván Martínez. Dice, las tribus del norte se fueron al norte, la tribu del sur se quedaron ahí. ¿Por qué explico esto? Porque durante todos los libros de los profetas se habla de la casa de Israel y la casa de Judá, dos cosas distintas, y es muy importante entender esto si quiere entender lo que Dios se refiere en los libros de los profetas. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, 10 tribus se establecieron por allá en Samaria. Se dividió el reino, ya no eran 12 tribus, ahora eran 10 para allá, 2 para acá, básicamente. Entonces, a las tribus del norte se les empezó a conocer como la casa de Israel, la casa de Jacob o la casa de Efraín. Y las tribus del sur, la casa de Judá o la casa de David. O sea, y esa región se le llamó Judea, de ahí es que viene judío. Los judíos son de la tribu de Judá, no son todo Israel. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó con esas 10 tribus. Ajá. En el año 722 a.C., la casa de Israel es llevada cautiva por Asiria. Se dispersaron entre las naciones y perdieron su identidad. Se hicieron, ahí dice, naciones rebeldes. Muchos fueron llamados gentiles en el tiempo de Yeshua. Bueno, vamos a leer ese capítulo. Primera de Reyes 17. Ya vamos a llegar a Jeremías 17:23. ¿Verdad que durante todo el... No, esta cita no es. Ah, ya. Listo, con razón. ¿Verdad que durante... Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, pero... Ajá. Lo voy a leer desde el 1. No se preocupe que yo leo rápido. Dice... Ya me acuerdo lo que iba a decir. Si leen los libros de los reyes, se darán cuenta desde que hubo esa división, llevan cronológicamente qué rey estaba en el norte y qué rey estaba en Judá. De hecho, ¿cuántos se acuerdan del rey Acab? El rey cuando estaba Jezabel. Bueno, eso fue en las tribus del norte, porque se hicieron, de un reino se dividieron en 2 reinos, y a veces se peleaban entre sí. Pero el rey que estaba en ese momento, cuando reinaba Acab en Israel, era Josafat, por otro lado en Jerusalén. ¿Ya entienden lo que llevo hasta aquí? ¿Cuántos reinos eran? Ajá. Entonces, aquí describe lo que pasó en el reino del norte, que se llamó como el reino de Israel, pero después, y el reino de abajo, el reino del sur, se llamó el reino de Judá. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Su capital fue Samaria, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios fueron unos cuantos en Judá, pero de Israel ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice, subió contra el Salmanasar
rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho tras años. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Ya. Entonces, el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Galá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones, que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en los costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Porque Dios en la Torá les dijo: no imiten a las naciones, no me adoren como adoran ellos a sus dioses, adórenme como yo quiero que me adoren. Dice: y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Básicamente altares a otros dioses. Se eligieron pilares sagrados y aceras, no de las aceras que vemos en la calle, sino de un ídolo, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Ahí está citando la Torá. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá. Veo que ahí hace 2 distinciones. Amonestaba al reino del norte y al reino del sur, por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Ahí la palabra volveos es shub, que es donde se traduce arrepentirse. Entonces arrepentirse es volverse a Dios. Básicamente los profetas siempre predicaron el arrepentimiento, y Yeshua y Juan el Bautista no fueron la excepción. Resulta que, según primera de Juan 3:4, no lo voy a poner, dice que todo el que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es lo que uno cree que es malo. El pecado es lo que Dios dice en su Torah que es malo. ¿Cómo que es pecado? Mentira, adulterio, deshonrar a los padres. Eso parece también en Levítico 19, Deuteronomio 6, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amamos a Dios más que amamos otras cosas más que a Dios. No amamos a nuestro prójimo. Pero no me voy a meter mucho en eso en este momento. Entonces, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la Torah que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Voy a abundar en esto, porque lo que vemos en nuestras Biblias traducido como ley, en hebreo es Torah, que significa instrucción, enseñanza o dirección del Creador. Parece que cuando la tradujeron le pusieron una palabra ahí en griego que era como una ley imperial o algo así, y se pelaron por ahí, pues no lo tradujeron correctamente. Entonces cuando vemos que dice ley, pensamos algo negativo, pero eso no dice en su original, dice instrucción. Así como cuando digamos que un aparato viene con instrucciones para que lo sepamos usar y no lo dañemos. Bueno, esas son las instrucciones que nos da el Padre para vivir. Entonces, seguimos leyendo. Que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres en el Sinaí, y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una seda, adoraron todo el ejército de los cielos, es decir, el sol, la luna y las estrellas, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Ahí está hablando de lo que pasó en el reino con esas 10 tribus que se fueron al norte. Practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel, en los que todo de su presencia
no quedó sino la tribu de Judá, que de ahí que es donde vienen los judíos. O sea, todo esto ya estaba profetizado por Moisés, que el día que desobedecieren, Dios los iba a arrojar por todas las naciones. De hecho, Israel, esas 10 tribus hicieron tan mal que Dios los arrojó por todo el imperio sirio, por todas las naciones, hace 2700 años, 2722 años. Y hoy en día se lo conoce como las tribus perdidas. Básicamente se mezclaron, se perdieron, no hubo memoria de ellos. Se hicieron gentiles, personas ajenas al pacto y que no formaban parte de Israel. En Oseas 8:8 dice: Israel ha sido tragado, ahora está entre los gentiles como vacía e inservible. Imagínense todas esas tribus que se dispersaron entre todas esas naciones hace más de 2700 años, que solo quedó en la tribu de Judá, y por eso de Judá vienen los judíos. Pero no podemos pensar que todo Israel son los judíos, porque solo es la tribu de Judá. Dice, ahora vamos a leer. De hecho, Asiria también venía contra Judá, que era en el tiempo de Isaías. En ese momento, Isaías estaba funcionando en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. Entonces, de 2 reinos, ¿cuántos quedaron? ¿Cuál fue la única tribu que quedó? De hecho, quedó parte de Benjamín y algunos de Leví. Pero bueno, ya casi llegamos a donde Jeremías. ¿Sí van entendiendo? Bueno, estoy retomando el hilo. Esa parte de las tribus perdidas, ahorita la vamos a volver a retomar, porque ese no es el final. Dice, bueno, vamos a leer Jeremías. Jeremías capítulo 30. Sí. Jeremías capítulo 30. Sí. Lo voy a leer de la versión Biblia textual. Aquí, antes de continuar, quiero aclarar una cosa. Donde dicen esas 4 letras, ese es el nombre de Dios que hemos traducido en la Biblia como Jehová. Algunos dicen que es Yahweh, algunos dicen que es Yahvé, y algunos ni siquiera lo mencionan. Pero Dios quiere que conozcamos su nombre. De hecho, las naciones conocerán su nombre. Entonces, yo personalmente digo Jehová. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos, vocalizados, aparece el nombre Jehová. Y explico qué significa Jehová. Se parece a la frase Asher, Allá, Beijové, Beiyabó, que significa que era, que es y que ha de venir. Entonces, por eso se le llama el Eterno, porque ese nombre denota eternidad, muchos verbos en uno solo. El que era, que es y siempre será. Entonces, palabra de Jehová que recibió Jeremías diciendo: así habla Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un rollo todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. ¿A quiénes? A los que Dios básicamente los votó y nunca más iban a regresar. Y a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Ahora entiende por qué siempre habla de 2 cosas. Bueno, esas son las 2 casas, esos 2 reinos. Así dice Jehová: gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz. Inquirid y averiguad, da a luz el varón. ¿Por qué pues veo a todo varón como parturienta, las manos a las caderas, los rostros lívidos y demudados? Ay, cuán grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado.
Aquel día, dice Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y los extranjeros no volverán a someterlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Esto es una forma de decir que servirán al Mesías, hijo de David. Ahorita vamos a hablar de esa parte, ya vamos a llegar. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo te salvo del país remoto y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré. Te corregiré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. O sea, te disciplinaré, pero no quedarás libre de las consecuencias. Así dice Jehová, tu llaga es incurable y dolorosa es tu herida. No hay quien defienda tu causa para vendar tu herida, ni hay para ti medicamentos eficaces. Tus amantes te olvidaron y ya no te buscan. ¿Qué dijimos que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí? Una boda. Por eso Dios le recrimía la infidelidad. Él servía a otros dioses, era como que le fueron infiel a Dios, buscaron amantes. Dice, tus amantes te olvidaron y ya no te buscan, pues te he herido como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel, por la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Por qué clamas con motivo de tu herida? Incurable es tu dolor. Por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pues que hay palabras que, por lo antiguas que son, no las entendemos. Pero iniquidad también se traduce como maldad. La iniquidad queda en la línea genética, porque dice que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y la iniquidad es el resultado de quebrantar la Torá, el pecado. Pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus cautivadores irán al cautiverio, y todos los que te despojan serán despojados, y todos los que te saquean serán saqueados. Y yo haré curar tus llagas y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque te llamaron la repudiada, diciendo, esta es Sión, de la que nadie cuida. Así dice Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre sus ruinas, y el palacio, en otras traducciones sale, y el templo serán sentados en su emplazamiento habitual. Y de ella saldrán cánticos de alabanza y voces de gente jubilosa. Los haré crecer y no menguar, los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos serán como antes, y su congregación se mantendrá delante de mi presencia, y yo castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe. Ahí está hablando de Jesucristo, del Mesías. De ella saldrá su príncipe, de ella saldrá su caudillo y de su gobernador, y yo lo acercaré hasta mí. ¿Quién si no osaría acercarse a mí? Dice Jehová. Entonces me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Tenga también en mente esto, que lo investigaremos cuántas veces lo dice Dios. Incluso en Apocalipsis lo llega a decir. Dice, mirad, el torbellino de Jehová sale con furor, torbellino arrebatador que cae en la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice Jehová, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Ahí está hablando de cuando atravesaron el mar Rojo, porque el faraón y los egipcios venían con la espada para matarlos a todos. Y dice que Israel escapó de la espada y halló gracia en el desierto. Jehová se me apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otras versiones ponen como que eso es una referencia a cuando Dios le dice, por amor a tus padres. Dice, otra vez te edificaré y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. Otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en los que los atalayas en el monte de Efraín griten, en pie, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Así dice Jehová, gritad jubilosos por Jacob, gritad con alegría ante la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, y Jehová ha salvado a su pueblo, el remanente de Israel. Mirad, yo os
los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los secos y cojos, a la mujer encinta junto con la que dio a luz. En gran asamblea volverán acá. Sí, marcharán llorando, los haré volver entre consuelos, y los haré andar junto a torrentes de agua, por una vía llana y sin tropiezo. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí voy a hacer una pausa antes de seguir leyendo, porque dice que es padre de Israel y que su primogénito es Efraín. ¿En qué se diferencia? Pues es que entendemos mal el término hijo de Dios en la Biblia, porque voy a leer un texto del doctor Ketriel, un apóstol judío que le dio una palabra a mi papá y fuimos a un evento suyo. Dice: el entendimiento hebreo de la expresión hijo de Elohim está muy lejos del entendimiento cristiano de la expresión hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Elohim en Lucas 3:38. Vamos a buscar aquí Lucas 3:38. Si quieren no lo busquen, lo voy a poner en la pantalla. Ajá, aquí está. Lee ahí. Adán y Adán. No, esa versión no, la Reina Valera. Ajá. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. Israel es llamado el hijo primogénito de Dios en Éxodo 4:22. Vamos a buscar Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. También en Oseas 11:1. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿en qué se diferencia entonces que Jesús sea hijo de Dios? Ya lo vamos a ver. Vamos a entender qué es lo que significa ser primogénito, qué es lo que significa ser hijo. En el Salmo 97:7 dice, vamos a buscarlo. Salmo 97:7. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenles todos los dioses. En esa versión no dice como dice aquí, pero bueno, en Hebreos he citado este salmo diciendo: y de nuevo, cuando trae otra vez al primogénito al mundo, dice: póstrense ante él todos los dioses. Aquí dice que el Salmo 97 habla de cómo el Eterno va a venir y establecer su justicia en toda la tierra con fuego y relámpago, que causarán que los pueblos vean su gloria. Está claro que es una profecía acerca de la segunda venida del Mesías. Aquí la expresión primogénito es utilizado para el hijo, Yeshua. Es importante entender que el término primogénito no necesariamente tiene que significar el primer hijo que haya nacido. El rey David es llamado primogénito en el Salmo 89:27, a pesar de que era el octavo hijo de la familia. Allí está escrito en el Salmo 89:27. Ahí está hablando del rey David. Dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué le llama mi primogénito si David era el octavo hijo de su familia? Entonces, así que el rey David fue hecho primogénito, fue puesto para ser el más excelso de los reyes de la tierra. David está puesto en este contexto como una figura profética del hijo de David, el Mesías, que fue escogido para ser el primogénito, para ser el más excelso de los reyes de la tierra. El primer hijo nacido de la familia fue puesto por el padre para ser su representante y el líder familiar. A veces el padre podía escoger otro de sus hijos para esta tarea. Vamos a buscar Primera de Crónica 26:10. Según Primera de Crónica 26:10. 26:10. Dice: también Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos. Simri el primero, aunque no era primogénito, su padre lo hizo el primero. Dice: la primogenitura implicaba también el del derecho de ser sacerdote de la familia, porque los primogénitos fueron al principio llamados a ser los sacerdotes según Éxodo 19:22 y Números 3:12. Ahora, cuando el Mesías es llamado primogénito, el énfasis no está en la cuestión acerca de que fue creado o nacido, sino implica que él haya obtenido el derecho de gobernar y de ejercer un ministerio sacerdotal. Según la revelación de las Escrituras, la función como primogénito en primer lugar no tiene que ver con nacimiento,
sino con que uno haya obtenido el derecho de tener una posición de liderazgo sobre el resto de los hermanos, como está escrito en Génesis 27, 29. Génesis 27, 29. Sirva ante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclinas ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Dice, el mismo pensamiento se encuentra también en Colosenses 1:15. Según Colosenses 1:15, hablando de Yeshua, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El título primogénito es dado al que recibe el poder para gobernar en el nombre del Padre. Como su representante y emisario, Yeshua ciertamente ha sido puesto como el primogénito de la creación, es decir, como el más sublime sobre todas las cosas creadas, con la plena autoridad para gobernar sobre todo. Según Mateo 28:18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿pero por qué se le llama hijo de Dios? El concepto hijo tiene varios significados en las escrituras hebreas. Cuando se habla del hijo de Dios, no debe ser entendido como el producto de un nacimiento divino. El Eterno no se reproduce como los seres biológicos que Él ha creado. La idea de que los dioses puedan tener hijos es de origen pagano. En el caso del Mesías, el concepto hijo no tiene que ver con su esencia, sino con su función. Tiene que ver, me están llevando hasta acá. Tiene que ver con su papel de representante del único, que es Elohim, el Padre, según Juan 5:19. Dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Dice, el papel de ser hijo del Eterno significa tener un puesto de autoridad como juez, rey o sacerdote. Veamos Primera de Crónicas 22:29. Primera de Crónicas 22. No, 22:9. No, esa cita no está. Entonces sería... Ah, que está buscando mal. Listo. Dice... He aquí, esto se lo estaba diciendo Dios a David, te nacerá un hijo que será hombre de paz, y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa de mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dice Romanos 1:4. Según Romanos 1:4, dice, vamos a leerlo desde el 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 13. Hay algo que muchos desconocen y obvian, y es el pacto davídico. Ahorita vamos a leer qué es ese pacto davídico. Es una alianza que hizo Dios con David. Ya vamos para allá. Hechos 13. Sí, Hechos 13:32. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está citando el Salmo 2:7. Hebreos 5:5. De la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Más tarde, en un momento leemos ese salmo. ¿Por qué lo citan tanto? Dice, en la carta a los Gálatas 4:4, dice,
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. De este texto aprendemos dos cosas. Primero, que el Hijo de Elohim nació de una mujer. Por lo tanto, el título Hijo de Dios no tiene que ver con quién dio a luz. La mujer por medio de la cual fue hecho no era Dios ni madre de Dios, para que por medio de ella pudiera ser llamado Hijo de Dios. La idea de que Dios pueda reproducirse es totalmente ajeno al pensamiento judío. El título Hijo de Dios consiste en una función de máximo representante y juez supremo, y está conectado especialmente con el prometido Rey ungido, el Mesías. Ahora vamos a leer la promesa que le hizo Dios a David. Segunda de Samuel 7:12. Todo esto que estoy leyendo será útil para entender lo que voy a leer en Jeremías. No se preocupe. Téngame paciencia. Dice, esto fue después de que David trajo el arca a Jerusalén y Dios y gobernaba sobre las 12 tribus unificadas. Antes de la división, dice que Dios le dio descanso de sus enemigos. Entonces, esta palabra se la dio por medio del profeta Natán diciendo: cuando tus días se cumplan y repose con tus padres. Eso es una forma de decir que lo entierran junto a sus padres. Dice: levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. No. Estoy leyendo tengo que leer desde el... No, sí, estoy bien. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. En la Reina Valera dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Porque Dios conservó la tribu de Judá y dispersó las demás tribus para que se pudiera cumplir esto que le prometió a David. Dice ahora en Primera de Crónicas 11:14. No, Primera de Crónicas 17. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, estableceré su reino. Ahí, como dije, está diciendo que lo van a enterrar junto a sus padres, no que los va a ver en el cielo, no. Dice: él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será para mí e hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Dice también en el 22. Bueno, se puede aplicar a todos los reyes que vinieron de la línea de David, pero es en especial para refiriéndose al Mesías. He aquí a Cristo, dice: he aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Este ya lo leí. Ahora vamos a leer el Salmo 2. ¿Alguno de ustedes había leído esa parte antes de esa promesa que Dios le hizo a David? Bueno, ahora la entenderán de una forma distinta, porque dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Los apóstoles citan este texto refiriéndose a Yeshua. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su Mesías, su Mashiach, que no traduce en ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los atraerá diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente ahí está hablando el rey. Es decir, podemos decir que ahí proféticamente está hablando el Mesías diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Lo voy a dejar hasta aquí. Dice ahora:
en Hebreos 5:5. Acabamos de leer cuando le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya ve que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó y el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está en mayúscula para indicar que está citando ese salmo. Dice, ¿me está entendiendo? Observe que el rey Salomón llevaba el título Hijo de Dios. Es un título que se daba a los reyes de Israel, representantes del gobierno del Eterno en la tierra, según Primera de Crónica 28:5. Primera de Crónica 28:5. Uy, casi no estoy mirando la cámara. Saludos. Dice... y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos. Ahí está hablando David acerca de quién sería el próximo. Dice, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. En la Reina Valera dice, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. 29, vamos al 29:3. La debe haber todo mal, pero no importa. En Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Entonces, vemos toda esa profecía. Según Lucas 1:32 al 35, Yeshua iba a ser grande y ser llamado Hijo de Dios, y recibía el trono real de David su padre. Vamos a Lucas 1:32. 1:32. Ajá. Un momento. He aquí, el ángel hablándole a María. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no habrá fin. Veo que ahora este texto tiene mucho, pero muchísimo más significado, que hay muchas partes de la Biblia que leemos y las pasamos porque no las entendemos. Dice que Yeshua iba a ser grande y se llamó Hijo de Dios y recibió el trono real de David su padre. Esto nos enseña que el término Hijo de Dios tiene que ver con una función, es un título de realeza, y en primer lugar no tiene que ver con su esencia u origen, sino con un ministerio, una misión. En las escrituras la palabra hijo en hebreo es ben. No solo tiene que ver con origen, sino también con discipulado y representación. La raíz de la palabra ben es baná, que significa edificar. Entonces, antes de seguir leyendo Jeremías, voy a explicar qué es lo que va a pasar con estas 10 tribus perdidas. Dice, vamos a Génesis 48:17. Estoy seguro que me estoy saltando algo, pero no importa. No, Génesis 48. Ajá. Bueno, después de que todos vinieron a Egipto, José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. No, perdón, Manasés y Efraín, porque Efraín era el menor. Entonces los llevó a Jacob, que ya estaba ya viejo, y le dijo, pero dice, vamos a leer más atrás. Recuerden que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez. Por eso que los descendientes de las 12 tribus son llamados los hijos de Israel. Que no podía ver, les hizo pues acercarse a él, les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia.
porque recordamos que Jacob pensaba que José había muerto. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándose sus manos adrede, aunque el Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre Manasés. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, porque ya que ya estaba casi ciego. Dice: también él vendrá a ser un pueblo, y serán también engrandecidos, pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ya vamos a ver qué dice, a qué se refiere. Dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndote: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Lo dice, debe ser Manasés y Efraín, porque Manasés es el mayor, pero dice como Efraín y como Manasés. Por eso es que en Israel durante el Shabbat el padre bendice a los hijos diciendo: hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Dice: ¿qué significa que dice que su descendencia formará multitud de naciones? ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Efraín recibió una bendición superior a la de Manasés. Este texto también es del doctor Ketriel. Dice: Josué, el sucesor de Moisés, era descendiente de Efraín. La tribu de Efraín fue puesta como la principal de la nación del norte. ¿Cuál es la nación del norte? Israel. Esas 10 tribus que se fueron para el norte, la cabeza era Efraín. La casa de Israel. Y cuando los profetas hablan de Efraín, están incluidas todas las 10 tribus del norte. Por eso ven en Jeremías, en los libros de los profetas, que menciona Efraín mucho. La casa de Efraín, la casa de Jacob, no sé si lo ha llegado a leer. Dice: por causa de su pecado y de idolatría, la casa de Israel, compuesta por las 10 tribus, fue rechazada por el Eterno como su pueblo, como está escrito en Oseas 1:6. No lo voy a poner porque ahí mismo lo anoté. Dice: ella concibió otra vez y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ruhama, no compadecimiento, porque yo no me compadeceré de la casa de Israel. No está hablando de todo Israel, está hablando de esas 10 tribus. Dice: pues no lo perdonaré jamás. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Este rechazo no fue para la casa de Judá. Vamos a buscarlo. Entonces algunos sacan de contexto este versículo, como Martín Lutero, para decir que Dios desechó a Israel. Y ya está hablando de las tribus del norte. Oseas 1:7. Veamos lo que dice. ¿Y quiénes son de Judá? Los judíos. Dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, la nación del sur, la casa de Judá, hoy son los judíos. Porque Judá, judío, Judea, es obvio. Dice que nunca fueron rechazados por el Eterno como su pueblo. Sin embargo, en el rechazo de Efraín y sus tribus, constituía parte del plan del Eterno para la salvación del mundo. En la profecía que dio Jacob a los hijos, la que leímos, que de los hijos de José, se dijo que Efraín sería plenitud de los gentiles. La expresión hebrea que se tradujo como plenitud de gentiles o multitud de naciones es Melo Hagoyim, y puede ser entendida de varias maneras. La palabra Hagoyim es plural definido de Goy, cuyo significado principal es nación. Esta palabra se usa tanto para la nación de Israel como para las otras naciones. En la forma plural, normalmente significa las naciones gentiles en el sentido de los no israelitas. Y aquí hago una aclaración. Gentil, hemos entendido mal que significa alguien que no es judío, y eso es mentira. Gentil no significa eso. Gentil en la Biblia aparece como naciones.
Y un gentil es alguien ajeno al pacto de Israel. Alguien que no conoce a Dios, que no tiene a Dios y no sabe nada de Dios. Básicamente podemos decir que hoy en día los gentiles son los inconversos, la gente del mundo que anda en su mente ahí en la humanidad. El apóstol Pablo habla de esto, diciendo que en otro tiempo eran gentiles y estabais lejos de Israel, pero ahora por su sangre han sido hechos cercanos. Y esto tiene que ver, vamos a seguir leyendo, dice, sin embargo, la manera más simple de entender el texto que estamos analizando es que Efraín se convertiría en mucha gente. Sin embargo, la lección de términos que hoy en el hebreo nos da a entender que aquí no se trata de solo de que Efraín se convertiría en mucha gente, sino de algo más profundo proféticamente. La palabra melo no significa multitud o montón o cantidad, sino llenura, plenitud. Viene de la raíz male, que significa llenar. La expresión que usa nuestro padre Jacob se traduce literalmente como su descendencia será llenura de las naciones, lo cual puede indicar que se dispersaría entre los pueblos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios los dispersó entre los pueblos, sin retorno. Puesto que el texto hebreo dice que la simiente de Efraín sería la llenura de las naciones o la plenitud de los gentiles, esto significa en primer lugar que por el rechazo del Eterno de las 10 tribus, los gentiles serían llenados de estos descendientes. Y eso es cuando Asiria dispersó a Israel, las 10 tribus por todas las naciones, ocurrió hace más de 2700 años, y eso es mucho tiempo. Dice, esto significa en primer lugar que por el rechazo del Eterno de las 10 tribus, los gentiles serían llenados de estos descendientes, de manera que ya no se podrían contar por su gran cantidad. Las 10 tribus, con Efraín a la cabeza, están hoy en día mezclados entre todas las naciones de la tierra y son gentiles. Ahora, para que esto sea una bendición, tendrá que haber un plan divino para la restauración de la simiente de estas 10 tribus que han sido sembrados entre los gentiles. Es más, no se sabe porque eso fue hace tanto y eso se dispersaron por todo el mundo. Podríamos incluso venir de esas 10 tribus perdidas. Por eso es que usted ve personas que buscan con todo el corazón a Dios, porque lo llevan en la sangre. Dice, cuando hay una siembra, los granos mueren para luego dar fruto abundante. Yeshua dijo que si el grano no cae, la semilla no cae a tierra y muere, no da fruto. Dice, entonces, ese es el plan de salvación que el Eterno tiene para los gentiles. Efraín, esas 10 tribus, dice, fue sembrado entre todas las naciones, con el fin de producir un fruto para el reino de los cielos. Por lo tanto, los gentiles que van entrando en el reino representan algo de la vuelta de Efraín a casa. O, para decirlo, cuando un gentil nace de nuevo y recibe la salvación, es injertado en Israel, y de esa manera se cumplen parte de las profecías que hablan de la vuelta de Efraín a su casa, para ser llamado pueblo de nuevo. Y bueno, no es casualidad que... ¿Cuál era la cabeza de esas 10 tribus? Efraín, ¿verdad? Y no es casualidad que este ministerio se llame el rey de Israel y el apóstol cabeza se llame Efraín. Dios lo bendiga, apóstol Efraín. Dios lo bendiga, apóstol Efraín. Muchas gracias por formar al profeta Dani, mi papá. Dice, para ser llamado pueblo de nuevo, según Oseas 1:10. ¿Vamos a leer Oseas 1:10? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Porque en el final del tiempo va a haber una cosecha tan grande que no se puede contar. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Dice, ahora vamos a buscar capítulo 2, versículo 1. No entiendo esta cita, pero nos vamos a buscar Romanos 9, 24. La anoté mal. No sé, creo que no soy el único que le pasa, que después ya no me puede y no lo encuentra más nunca. Bueno, entonces no debía leerla. Romanos 9, 24. A los cuales también he llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dice, ajá, Pablo utiliza exactamente la misma expresión, melos hagoyim, plenitud de gentiles, que le dijo Jacob a Efraín en Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está citando Génesis. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dice, el Mesías, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice, ajá, ahora vamos a leer las siguientes promesas de restauración que tiene para... Ya casi termino, no se desesperen. Dice, ujú, Isaías 11, Isaías 11, 12. Isaías 11, 12. Isaías 11, 12. Ajá. Ya que no me lo quiere buscar, denme un momento. Isaías. Ahí en multimedia pueden poner Isaías capítulo 11 versículo 12, que ya no me lo quiere agarrar de aquí. ¿Qué pasó? Ah, ok. Todavía sigue la transmisión. No la corte. Que ahora vamos a ver y tendrá mucho sentido cuando si continuamos leyendo Jeremías. Dice um, Isaías 11:12. No, ya se conectó. Dice, ujú, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar. Las naciones que estaban en aquel entonces, dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿A quién juntará? A esas 10 tribus. Dice, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos del occidente. Sacarán también a los orientes, Edom y Moab les servirán, los hijos de Amón los obedecerán. Ahora, Isaías 42:1. ¿De qué se encargará Yeshua? De, ¿cómo se llama? De reunir esas tribus. Por eso él dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refiere porque se le puede decir como las 10 tribus perdidas. Por eso él lo dice así. Dice, he aquí mi siervo. Mi siervo se está refiriendo a Yeshua. Dice, siervo sufriente, dice, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. También se traduce como en que me complazco. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entendimos que naciones también se traduce como gentiles. Ajá, dice, ahora leamos Isaías 49:6. Ya casi vamos para Jeremías para terminar. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, hablando al Mesías, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. O sea, para levantar esas 10 tribus otra vez, dice, también te di por luz de las naciones, luz de los gentiles, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ujú. Y en Ezequiel 37:15. Aquí gracias 8:8.
Bueno, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿qué vas a hacer con eso? Básicamente, no les enseñarás qué te propones con eso. Diles así: ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y de las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Dice: y los palos sobre el que escribas estarán tomados delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga. Dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey. ¿Quién? Yeshua. Será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dice: contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y yo los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, como decimos, el Mesías viene de David, por eso lo dice así: será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Qué guardarán? El pacto. Ya casi llegamos a la parte del pacto renovado. Un momento. Dice: habitarán en la tierra de que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿A quién se refieren? A Yeshua. Dice: porque ¿de quién es descendiente de Yeshua? De David. Dice: ahí ya estamos empezando a hablar de todas las veces en las que se habla de la restauración de estas 10 tribus. Ujú. Vamos a Jeremías. Jeremías, el versículo donde nos quedamos. Voy a seguir leyendo de la Biblia textual. Lo voy a leer desde aquí. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová. Ajá. Hacer oír alabar y decir: Jehová ha salvado a su pueblo, remanente de Israel. Mirad, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra. ¿A quién reunirá de los confines de la tierra? Y con ella a los ciegos y cojos, a la mujer encinta junto con la que dio luz en gran asamblea volverán acá. Sí, marcharán llorando, los haré volver entre consuelos, y los haré andar junto a los torrentes de agua por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora se entiende por qué dice eso. Oh naciones, oíd la palabra de Jehová, y hacedlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel los reunirá y los guardará, como el pastor a su rebaño. ¿Por qué aquí proclama a las naciones? Porque bueno, cuando Israel fue arrojado y Judá fue llevado en cautiverio, 100 años más adelante, las naciones dijeron: ay, mira, aquí está el pueblo de Dios, y mira cómo los desechó. Entonces por eso dice: hacedlo saber en las costas lejanas, el que esparció a Israel los reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová ha rescatado a Jacob. Recuerde que cada vez que se refiere a esas 10 tribus, lo llama la casa de Jacob, la casa de Efraín o la casa de Israel. Pero cuando se refiere a las 2 tribus, la casa de Judá, le llaman la casa de Judá. Dice: y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes de Jehová, al trigo, al vino y al aceite, a las crías del rebaño y a la vacada, y su alma será como un huerto bien regado, y nunca más tendrán dolor. Entonces la doncella gozará danzando, juntamente con los jóvenes y con los ancianos, porque cambiaré su duelo en alegría, los consolaré y los alegraré después de su dolor. Saciaré el alma de los sacerdotes con grosura, y mi pueblo será saciado con mi benevolencia, dice Jehová. Así dice Jehová: voz fue oída en Rama, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel que se lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Aquí se refieren porque hubo una matanza muy grande y una calamidad cuando
tanto como cuando conquistaron Israel y como cuando fue conquistado Judá. La diferencia de Judá con Israel es que Judá sí regresó 70 años después a Jerusalén, la reconstruyeron, volvieron a edificar el templo y bueno, pero resulta que los dos hijos de Raquel son, ya voy a terminar, es José y Benjamín. Entonces, como hubo una gran matanza, dice que Raquel se lamenta por sus hijos. Raquel era la esposa de José y sus hijos eran José y Benjamín. Y por eso lo vuelve a citar en Mateo cuando hay la matanza de los niños. Dice, así dice Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza de un porvenir, dice Jehová. Los hijos volverán a su propia tierra. Oí atentamente el lamento de Efraín. Efraín dijo, me azotaste, fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. En otras versiones dice, vamos a leerlo, de la NTV, dice, como un becerro que necesita ser entrenado por el yugo. Hay que es una palabra difícil de entender, a veces palabras que nunca hemos escuchado, porque son bastante antiguas. Ajá. ¿De quién oyó el lamento? Dice, esto decía Efraín, sí, me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta y herí mi muslo, me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud. Vamos a leerlo del dice, ese herí mi muslo, mira cómo lo traduce aquí. Yo me aparté pero me arrepentí, al comprenderlo me di golpes de pecho, me siento avergonzado y humillado porque cargo con la deshonra de mi juventud. Y es chistoso como dice la NTV, porque dice, me aparté de Dios porque después tuve remordimiento, decía Efraín, me di golpe por haber sido tan estúpido, estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. La verdad aquí me siento identificado, porque cuando uno es necio y reconoce que hizo mal y que pecó contra Dios, uno dice, pero ¿cómo pude ser tan estúpido? Dice, mira cómo dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aun cuando lo reprendo, me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas se conmueven y cedo la compasión, dice Jehová. Coloca señales, ponte manos alto, dirige tu atención a la calzada. El camino por donde fuiste, retorna, oh Virgen de Israel, retorna a estas tus ciudades. Oh hija descarriada, ¿hasta cuándo andarás errante? Pues Jehová va a crear algo nuevo en la tierra. La mujer cortejará al varón. Uy, hablé de esto con Yari Ángela y es muy curioso. De momento no sé el significado preciso. Mi mamá dijo que será por eso que hoy en día los hombres esperan que las mujeres los cortejen, ya los hombres no quieren hacer nada. Bueno, pero hay otra versión, porque no sale el versículo en la pantalla. Dice, hay otra versión que dice que Israel abrazará a su Dios. Así dice Jehová Sebaot, Dios de Israel, cuando yo haga volver a sus cautivos y se volverá a decir en Judá y en sus poblados, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte de santidad. En Judá y en sus poblados habitarán juntos los labradores y los que apacientan rebaños. Saciaré el alma cansada y satisfaré a toda alma entristecida. Desperté y miré, y había sido dulce mi sueño. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso fue que me esmeré tanto en hablar de estas dos casas. Dice, con simiente de hombre y con simiente de bestia. O sea, porque ahí, cuando se llevaron a toda esa gente, no quedaban ni siquiera animales. Y sucederá que de la manera que yo velaba sobre ellos para arrancar, dispersar, derribar, destruir y afligir, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto es un refrán que el equivalente sería que los padres hacen y los hijos la pagan. A eso es lo que se refieren aquí. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí es donde quería llegar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vio que lo hará con las dos casas. Dice,
Vamos a ver qué dice aquí. En este, en el hebreo dice, ya vimos que Brit significaba alianza, convenio, y donde dice nuevo, ahí la palabra es Hadash, dice componer, rejuvenecer, renovar, reparar o restaurar. O sea, no está diciendo que va a ser otro, va a estar diciendo que va a renovar el que los hijos de Israel quebrantaron. Incluso en español se ve la misma diferencia. Cuando decimos salió la luna nueva, no estamos diciendo que salió otra luna de la nada, no, estamos diciendo que la luna se renovó. Entonces, entonces es mejor traducirlo como un pacto renovado, porque es el mismo pacto, pero hecho como nuevo. Dice, no como el pacto que hice con sus días el día que tomé su mano, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa es una expresión para decir como que cuando dice tomar la mano para casarse, dice, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi Torah. Ya dijimos que dice, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Voy a explicar un momento aquí qué se refiere a esto. A ver, que son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Pero no, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Dice, 5 minutos. Dice, tengo como 4 horas más, Alberto. Dice, ujú, aquí te dice que este pacto va a ser renovado. Vamos a leer en Éxodo. Hay aquí algo que quiero explicar, pero lo explicaré después de leer este texto. No, ya voy a terminar. Es que este es el final, porque como el desenlace de todo lo primero que he estado diciendo, dice Éxodo 24, es que leímos al principio, que dijimos que iba a ser, ¿cómo se llama? Importante. Ajá. Que fue cuando se hizo el pacto. Y envió los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto, hicieron sacrificio de becerros, ofrenda de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Ojo con esto que es muy importante. Dice, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a los oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Jehová habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la oración y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha concertado con vosotros todas estas palabras. Veamos lo que dice el Mesías cuando estaba a punto de renovar el pacto. Dice Mateo 26, 28. Ajá. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es lo mismo que dijo Moisés, dice, porque por muchos derramados para de remisión de pecados, como era un pacto de sangre, tenía que ser renovado con sangre. Los hijos de Israel pecaron y todavía debíamos esa pena de muerte por quebrantar el pacto. Por eso fue que Yeshua murió en nuestro lugar y renovó el pacto. Entonces, y envió a su espíritu. Vemos que dice Ezequiel 36. Vio la relación que ambos dicen, esta es la sangre del pacto. Tanto Moisés como Yeshua. Por eso debía ser renovado con sangre. Ezequiel 36. Ajá. ¿Alguien notó la otra cita? Dice, aquí está. Ahora tiene más significado. Por tanto, di la casa de Israel. ¿A cuál casa? ¿Cuál es tribu? Ajá. Las 10 tribus perdidas. Dice, así dicho Jehová el Señor.
No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Por qué lo profanaron? Porque como dije, hicieron que la gente de las naciones dijeran, oye, pero ¿qué pasó? Entonces, no, Dios no existe. O sea, mira cómo los puso Dios, pues. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es cuando aceptamos al Señor y somos limpiados de nuestros pecados. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es por eso que, ¿cómo se llama? Una persona que está activamente en contra de la Torah no tiene el Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen, no, que el nuevo pacto es la Torah escrita en la mente y en el corazón. ¿Por qué desechan esto? Porque no saben realmente lo que es el nuevo pacto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese deseo que tenemos de obedecerle a Dios, de guardar sus mandamientos, es el Espíritu Santo en nosotros, porque está siendo escrita la Torah en lo más profundo de nuestros pensamientos, para que obedezcamos a Dios. No por nada, el Espíritu Santo descendió el mismo día, en la misma fiesta en la que fueron entregados los mandamientos. Por eso digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Por eso que andar en el Espíritu, cuando uno obedece al Espíritu, cuando es guiado por el Espíritu, obedece a Dios, obedece sus mandamientos, porque sus mandamientos, su Torah es bendición. David dijo en el Salmo 119, bueno, no fue David, el salmista, dice, guardaré tu Torah eternamente para siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué dijo? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Estaba David en maldición cuando dijo eso? No, ¿verdad? Entonces, no dijo andaré en esclavitud porque guardé tus mandamientos. Dice, andaré en libertad. Denle un aplauso al Señor. Y dice, ya casi terminó. Dice, es que hay personas que leen el libro, la carta de los Gálatas, y la toman como si fueran toda la Biblia y malinterpretan lo que dice, porque no es necesario buscarlo. En el Sermón del Monte, Yeshua dice, no penséis que he venido a abrogar la Torah y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y decía, además dice que de cierto os digo que el que no los haga y así enseña a los hombres, o sea, no debemos guardar esto para el Antiguo Testamento, esto para los judíos, habla de esas personas, y así enseña a los hombres, por muy pequeño que sea ese mandamiento, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos, porque de cierto os digo que ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido, hasta que pase el cielo y la tierra. Y una pregunta, ¿el cielo y la tierra pasaron ya? Todavía estamos aquí, ¿verdad? Entonces no ha pasado. El problema es que es no interpretarlo con legalismo, sino siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, regresando al pacto renovado, dice algo muy interesante. Antes de volver al texto en Daré mi Torah en su mente, en Deuteronomio capítulo 28 aparecen las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardarla y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Resulta que ahí está hablando de ser elevado. Dice que al humilde del que el Dios exalta. Entonces, hay personas que se van tras la teología o se meten a judíos por buscar, ¿cómo se llama? Estatus. Cuando en realidad ese estatus que buscan va a venir por obedecer a Dios. O sea, ¿cómo se llama? Un verdadero israelita es aquel que busca, que está circuncidado de corazón,
y busca la alabanza de Dios y no la de los hombres. Entonces, aquí menciona las bendiciones que vienen por obedecer, porque, ¿cómo se llama? Es ilógico que tú obedezcas a Dios y no vengan bendiciones. Es ilógico que tú obedezcas a Dios y estés todo empobrecido, todo maltratado. Pero bueno, después menciona las maldiciones por desobedecer a Dios. En ellas menciona esto. Ahí está profetizado todo lo que pasó con la casa de Israel y con la casa de Judá por desobedecer. Menciona que se han dispersado, esto y lo otro. Pero mira lo que dice más adelante. Dice, esto fue lo que pasó, por eso fue que pasó lo que pasó. Porque dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Como vemos, esas 10 tribus perdidas perdieron su identidad. Y bueno, otra forma de interpretar esto es que, ¿cómo se llama? Quedamos sin conocer a Dios. Por eso dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Estas son las consecuencias del pecado. Porque dice, ¿qué pasa con las personas que, dígame, todo este éxodo de venezolanos que han salido al mundo? No es casualidad. La gran mayoría, Dios los arrojó a las naciones por su pecado. Y dice, ¿qué pasa con las personas que andan en pecado? ¿Qué pasa con los inconversos? Dice, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Las personas que andan sumergidas en sus pecados, por consecuencia de ellas, por el mismo quebrantamiento, se les desfallecen los ojos y tienen una tristeza de alma, tal como dice aquí. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con todas las personas que vemos que no conocen a Cristo? Incluso con personas que dicen conocer a Cristo y no han abandonado la maldad y el pecado. Andan temerosos, no andan seguros de su vida. Dicen, ¿qué será mañana? ¿Qué será de mí? Dice, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese por la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Sin embargo, en Deuteronomio 30, mira lo que pasa al arrepentirse. Sucederá que cuando vienen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, porque dice arrepentidos y convertidos, pero ¿convertidos a quién? No dice convertidos al cristianismo, convertidos al islam, convertidos a una religión, no, dice convertidos a Dios. Dice, y obedecieres a su voz conforme todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Podemos interpretarlo también que por eso cuando la gente peca, se siente lejos de Dios. Por eso la gente en el mundo se siente lejos de Dios. Por eso dice, si te arrepintieres, Él te traerá de vuelta. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que viva. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora vamos a ir a Jeremías 31:32. Por eso pasó lo que pasó, porque Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios de pacto. Ellos dijeron, si desobedecen, va a pasar esto. Y así como dijo, pasó. Dice Jeremías, pero dicen, si se arrepienten, yo los tomaré otra vez. Ese texto fue el que leyó Daniel y por eso hizo esa oración. También lo leyó Nehemías. Hicieron una oración pidiendo perdón por todos los pecados. Dicen,
no como el pacto que haré con sus padres, que hice con sus padres el día que tomé de tus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron de pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi Torah en su mente. Recordemos que Torah significa instrucción. Dice, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Se ha repetido en toda la escritura. Dice Éxodo, ya casi termino. Creo que de aquí a unos 10 minutos ya terminé. Dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy... Dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. En Jeremías 7:23. Voy a agilizar porque terminamos más rápido. Jeremías, gracias por su atención. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo mi camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías 11:14 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, aunque yo no oiré el día que su aflicción clamen a mí. Bueno, ahí lo anoté mal, pero en Jeremías 30:22 dice, que lo leí anteriormente, dice, y me estaréis por pueblo, y seré vuestro Dios. En Ezequiel 36:48 dice, Ezequiel, 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Veo todas las veces que se repite. Segunda de Corintios 6:16. 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y yo será mi pueblo. Hebreos 8:10. Esta es la cita. Hebreos 8:10. Aquí muchos malinterpretan esto, que en Hebreos habla de el sacerdocio de Melquisedec, ni siquiera conocen el sacerdocio de Leví. ¿Cómo se llama? No es que lo vino a reemplazar, sino que el sacerdocio de Leví era un ensayo de lo que era. ¿Cómo decirlo? Me metí por donde no era, pero dice, aquí cita, hablando de la renovación del pacto, Jeremías 31:22. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vio que todavía sigue. Incluso en Apocalipsis 21:13. Apocalipsis 21:13. Voy a buscarlo aquí. Donde dice, es aquí. De un momento. Disculpe la tardanza. Dice, aquí está. 21:3. Dice, la 21:3, yo había anotado 21:13. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire lo que dice. Vamos a leerlo aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Que acabo de leer, dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. En el original dice, yo soy el Aleph y la Taf, la primera letra del alfabeto hebreo, y la última dice, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que estábamos leyendo hace rato, hace lo que significa ser hijo de Dios. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Voy a hacer una extensión aquí. No se equivoque. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. No tenemos un Dios cambiante. Los que piensan que como el Dios del Antiguo Testamento es de juicio, destrucción, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Mira, Dios es amor y es fuego consumidor. O si no, lean Apocalipsis, las trompetas, la ira de Dios cayendo en la tierra, terremoto, fuego, granizo de 33 kilos que va a caer cuando llega las copas de la ira de Dios, úlceras, ¿cómo se llama? Quemaduras por el intenso sol, úlceras, ya lo dije, pero de toda esa ira seremos salvos. ¿Por qué? Porque dice, el día de la salvación, el día de la redención. ¿De qué seremos salvados? De esa ira que va a venir sobre el mundo, sobre la gente que no quiso nada de Dios, no quiso conocer al Señor, no quiso ser limpiada de sus pecados por reconocer a Cristo. Entonces, ya casi termino, creo que me faltaba algo aquí. Vamos a leer Apocalipsis 14:12. Aquí dice que hablando de todo lo que hemos estado hablando, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Si tenemos la fe de Yeshua y mediante esa fe perseveramos y obedecemos sus mandamientos, somos llamados santos. No los santos de la Iglesia Católica, santos porque fuimos apartados para Dios. Y por eso te damos gracias, Padre, por tu pacto renovado, por Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros en esa cruz. Cargaste todo nuestro pecado y nuestras iniquidades en Él. Y después del invierno de nuestros pecados, enviaste tu Espíritu Santo para hacernos andar y vivir como a ti te agrada, Señor. De aquí en adelante, guíanos tú, Espíritu Santo, para que podamos hacer lo bueno delante de Dios y podamos obedecer sus mandamientos, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Porque el fin de todo hombre es que tema a Dios y obedezca sus mandamientos. Todo lo que tú quieres para nosotros es lo bueno. Tú quieres bendecirnos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por restaurar el pacto y gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua, amén.